El Imperio Galáctico había permanecido invicto durante miles de años, con sus flotas patrullando las vastas extensiones del espacio. Sus naves de guerra eran un símbolo aterrador de dominación. Cientos de especies alienígenas se habían rendido ante su poder. Sus mundos natales anexados, sus culturas borradas, y sus pueblos forzados a la servidumbre. El Imperio gobernaba con mano de hierro, seguro de que ninguna fuerza en la galaxia podría hacerle frente. Eso fue hasta que se encontraron con la humanidad. El primer contacto del Imperio con la Tierra fue poco ceremonioso. Una nave exploradora había llegado al sistema solar, esperando encontrar un mundo primitivo, tal vez una civilización incipiente que apenas comenzaba a entender los viajes espaciales. Pero en cambio hallaron una especie que ya había colonizado planetas vecinos, construido enormes estaciones espaciales, y lo más preocupante, desarrollado armas que rivalizaban con las del Imperio. Al principio, el Imperio descartó a la humanidad como una anomalía, una especie emergente que había avanzado demasiado rápido para su propio bien. Envió un enviado diplomático exigiendo la sumisión de la Tierra. El mensaje fue claro: rendirse y ser asimilados al Imperio, o ser aniquilados. La respuesta fue igual de clara: no. El emperador se rió al leer la respuesta. Había visto esto antes. Incontables civilizaciones que creían que podían resistir al Imperio, ninguna lo logró. La humanidad no sería la excepción. Así que el Imperio envió sus flotas. Llegaron al sistema solar con una fuerza abrumadora, cientos de naves de guerra repletas de armas capaces de reducir planetas enteros a escombros. Esperaban la rendición de la Tierra en cuestión de horas. Pero encontraron el infierno. Cuando las naves imperiales entraron al sistema, fueron recibidas con una defensa estratégica coordinada como nada que hubieran visto antes. La humanidad no huyó, ni intentó negociar, lucharon como demonios. La flota imperial esperaba defensas planetarias, tal vez algunas estaciones orbitales con armas obsoletas. Pero lo que encontraron fue una fuerza militar endurecida y completamente armada, con naves que se movían como depredadores en el vacío. Las naves humanas eran más pequeñas que las del Imperio, pero eran rápidas, más maniobrables, y estaban repletas de armas que atravesaban la armadura imperial como un cuchillo caliente en la mantequilla. El almirante Harkon, comandante de la invasión, observaba en silencio atónito como sus naves capitales, las mismas que habían doblegado mundos enteros, comenzaban a caer. Enjambres de cazas humanos se desplazaban ágilmente entre las lentas naves imperiales, golpeando puntos críticos, paralizando motores y destruyendo sistemas de armas con una precisión aterradora. Y entonces llegó la flota humana. No solo defendían la Tierra, habían construido su propia armada. Decenas de naves de guerra esbeltas y letales emergieron detrás de la Luna, con los motores encendidos mientras avanzaban hacia la flota imperial. Sus armas no dependían de la tecnología tradicional de plasma o energía. Usaban cañones electromagnéticos, enormes y devastadores, que aceleraban proyectiles metálicos a velocidades que desafiaban toda comprensión. El Imperio había descartado estas armas cinéticas como obsoletas y primitivas. Nunca se habían enfrentado a la ingeniería humana. Un solo disparo de uno de estos cañones atravesaba el casco de un acorazado imperial, perforando blindajes y mamparos como si fueran papel. Explosiones recorrieron la flota cuando los humanos desataron su furia. Por primera vez en siglos, una flota imperial estaba perdiendo. El rostro del almirante Harkon se volvió pálido mientras veía como una nave tras otra desaparecía de su pantalla de mando. Sus fuerzas estaban siendo destruidas. Esto es imposible, murmuró. Son solo humanos. Pero estaba sucediendo, y apenas era el comienzo. Cuando terminó la batalla, la flota imperial estaba en ruinas. La nave insignia de Harkon fue una de las pocas que logró escapar, cojeando de regreso al espacio imperial con la noticia. El emperador esperaba. Cuando Harkon regresó, sus túnicas doradas brillaban bajo las luces artificiales del palacio imperial. «Me has fallado», dijo el emperador con frialdad, observando al destrozado almirante arrodillarse ante él. «Explícate». Harkon tragó saliva. «Los humanos, mi emperador, son diferentes a cualquier raza que hayamos encontrado». Los ojos del emperador se entrecerraron. «Son primitivos», dijo.
No deberían haber podido enfrentarse a nosotros. Harkon negó con la cabeza. No son primitivos. Son otra cosa, algo aterrador. Vaciló y luego mostró una grabación holográfica de la batalla. El emperador vio cómo las naves imperiales eran destrozadas mientras las humanas maniobraban con letal precisión. Finalmente, vio el mensaje. Había sido transmitido por todos los canales imperiales después de la batalla. Un general humano, de pie frente a los restos ardientes de un Dreadnought imperial, con rostro sereno y voz firme, dijo: al emperador del Imperio Galáctico, vinieron a nuestro sistema esperando una victoria fácil, vinieron a esclavizarnos, se inclinó hacia adelante, con los ojos oscuros y una promesa en ellos. Han cometido un error. La transmisión terminó. El silencio llenó la cámara imperial. El emperador miró la pantalla oscura, sus dedos apretándose en puños. Harkon tragó fuerte. ¿Cuáles son sus órdenes, mi emperador? El emperador apretó la mandíbula. Envíen toda la fuerza del imperio, ordenó. Quemen sus mundos, bórrenlos de la existencia. En la tierra, ya habían comenzado los preparativos. La batalla por Sol había sido una victoria, pero la humanidad sabía que la guerra estaba lejos de terminar. El imperio volvería, esta vez con todo lo que tenía, y la humanidad estaría lista. En las colonias, los astilleros trabajaban día y noche construyendo nuevas naves de guerra, armadas con los mismos cañones electromagnéticos que habían destrozado la flota imperial. Los científicos desarrollaban nuevas tecnologías de escudos y los ingenieros construían cazas más rápidos y letales. Cada hombre y mujer capaz de luchar se preparaba para lo que vendría. La humanidad no luchaba por conquista ni poder, luchaban para sobrevivir. Y si el imperio creía que podría aplastar la tierra como había hecho con tantos otros, estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. El emperador no perdió tiempo. Días después de la desastrosa batalla de Sol, movilizó la primera gran armada imperial, una fuerza tan vasta que su sola presencia sometía sistemas estelares enteros sin disparar un solo tiro. Miles de naves, algunas del tamaño de pequeñas lunas, se reunieron en el núcleo imperial. En el corazón de esta flota estaba el Doomforth, un colosal Dreadnought considerado invencible, con su casco reforzado con escudos cuánticos que ninguna arma conocida podía penetrar. La orden era clara, la humanidad debía ser aniquilada. Los almirantes imperiales estaban seguros de que su primera derrota había sido una vergüenza, pero ahora desatarían el verdadero poder de la máquina de guerra imperial. No subestimarían a los humanos otra vez. Pero lo que no sabían era que la humanidad no tenía intención de esperar. Muy por encima de Marte, oculto en el cinturón de asteroides, el HSS Revenant flotaba en las sombras. Era una de las naves de guerra más nuevas de la humanidad, construida tras la batalla de Sol con tecnología extraída y adaptada de restos imperiales capturados. Ágil y casi invisible para los sensores, el Revenant era un fantasma en el vacío. El capitán Marcus Cain, un veterano endurecido, estaba en el puente observando las señales entrantes. Lo hemos confirmado, dijo su oficial de inteligencia. Vienen miles de ellos. Un hombre menos firme podría haber sentido desesperación, pero Cain solo sentía determinación. Envíen mensaje al alto mando, ordenó. Es hora de pasar a la fase 2. El Revenant desapareció en la oscuridad, rumbo a la Tierra. La humanidad no tenía ilusiones sobre lo que venía. El imperio no ofrecería una segunda oportunidad. La única forma de sobrevivir era atacar primero. Coros Prime era el astillero más grande del imperio, un planeta fábrica responsable del 30% de la construcción de la flota imperial. Destruirlo no sería solo un golpe, sería devastador. La almirante Elizabeth Connors, comandante suprema de las fuerzas militares terrestres, sabía desde el principio que la guerra no se ganaría solo defendiendo. Para sobrevivir, debían golpear la capacidad del imperio para hacer la guerra. Así nació la Operación Eclipse, una fuerza de ataque de 80 naves humanas, liderada por el recién terminado HSS Dominion, puso rumbo a Coros Prime. El Dominion era el primer verdadero Dreadnought de la Tierra, un coloso diseñado para enfrentarse de igual a igual con lo mejor que el imperio podía ofrecer. El plan era audaz, temerario, quizás suicida.
Pero la humanidad no tenía el lujo de jugar a lo seguro. Cuando la flota humana llegó, los imperiales no supieron que los golpeó. El imperio había asumido que los humanos permanecerían a la defensiva, escondidos tras sus defensas planetarias. Nunca imaginaron que serían lo suficientemente valientes para atacar el corazón del territorio imperial. Las defensas orbitales de Coros Prime eran formidables. Cientos de plataformas de artillería automatizadas, generadores de escudos planetarios y estaciones de batalla protegían los astilleros. Pero los humanos tenían un arma que el imperio nunca había visto: torpedos superlumínicos. En el momento en que el Dominion salió del salto FTL, lanzó una salva de torpedos que viajaban a velocidades superiores a la luz, eludiendo las defensas tradicionales por completo. La primera salva impactó relés críticos de los campos de escudo, causando cortocircuitos en las redes eléctricas de toda la superficie planetaria. En un instante, Coros Prime quedó vulnerable. Entonces llegó el asalto terrestre. Naves de desembarco cargadas con tropas de choque humanas descendieron sobre la superficie, atacando centros de control de astilleros, depósitos de combustible y búnkers de mando. Los soldados imperiales estaban entrenados para la guerra abierta, pero los humanos luchaban como depredadores, golpeaban fuerte, rápido, y desaparecían antes de que el enemigo pudiera responder. Fue un caos total. Complejos enteros de fábricas explotaron, enviando escombros cayendo sobre los astilleros del tamaño de una ciudad. Los oficiales imperiales luchaban por recuperar el control, pero los humanos ya estaban dentro de sus redes, hackeando sistemas, desactivando defensas orbitales y desviando energía de sectores críticos. Era una victoria imposible, pero los humanos la estaban logrando. En el mundo del trono imperial, la noticia de la destrucción de Coros Prime sacudió a la élite gobernante. Los humanos hicieron algo que uno de los asesores del emperador jadeó: destruyeron uno de nuestros astilleros más vitales. Un oficial militar confirmó: nuestras pérdidas son catastróficas. El calendario de producción de flotas se ha atrasado años. El emperador permaneció en silencio, su rostro inexpresivo, sus garras tamborileando en el reposabrazos del trono. Su mente corría rápido. Esto lo cambia todo, murmuró. Por primera vez en 10.000 años, el imperio siente miedo. En la Tierra, la celebración fue breve. El ataque a Coros Prime había sido un éxito sorprendente, pero la humanidad sabía que solo había ganado tiempo. El imperio volvería con furia, y cuando lo hiciera, no habría misericordia. La almirante Connors reunió a sus mejores comandantes en una sala de guerra bajo la base de Luna. La pantalla holográfica mostraba un mapa galáctico con miles de flotas imperiales moviéndose como una ola gigante hacia la Tierra. «Siguen viniendo», dijo un oficial con voz sombría. «Entonces asegurémonos de estar listos», respondió Connors. Se trazaron planes, se construyeron naves, se diseñaron armas. La humanidad había hecho su movimiento. Ahora la verdadera guerra comenzaba. Y esta vez no solo luchaban para sobrevivir, luchaban para ganar. La destrucción de Coros Prime fue más que un desastre militar. Fue un insulto que el imperio no podía tolerar. Nunca antes un enemigo se había atrevido a atacar tan profundamente en el espacio imperial, y mucho menos a ganar. El emperador estaba furioso. La sala del trono en el Palacio Imperial estaba en silencio mientras él se paraba ante sus más confiables señores de la guerra, sus túnicas doradas fluyendo como metal líquido, la mirada ardía con furia helada. «Estas criaturas han sobrepasado sus límites», dijo con voz sin emoción. «Se creen nuestros iguales. Creen que pueden dañarnos». Se volvió hacia el gran almirante Cal Vortus, comandante supremo de la Marina Imperial, veterano de 1000 campañas. Vortus era el estratega más despiadado que el imperio había producido. Especies enteras habían desaparecido bajo su mando. «Gran almirante», dijo el emperador, con palabras afiladas como cuchillas. «Recordarás a la humanidad su lugar. Quemarás sus mundos, los borrarás de la historia, los harás sufrir». Vortus se inclinó. «Así será». Y así comenzó la Gran Purga. La segunda Gran Armada Imperial, uno de los grupos de batalla más grandes jamás reunidos, puso rumbo a las colonias humanas. No era solo un ataque militar, era exterminio. Su primer objetivo fue Próxima Centauri,
hogar de más de 80 millones de humanos. Próxima se había convertido en una de las colonias más importantes de la Tierra. Sus astilleros producían algunas de las mejores naves humanas y su población estaba completamente movilizada para el esfuerzo bélico. No tuvo oportunidad. El imperio llegó sin aviso. Naves gigantescas, destructoras de planetas, aparecieron en órbita y desataron el infierno. Ciudades ardieron mientras bombardeos de plasma llovían del cielo. Las flotas de defensa se apresuraron a responder, pero el tamaño de la ofensiva imperial era abrumador. Las estaciones orbitales de la colonia fueron destrozadas en minutos. El almirante Erickson, a cargo de las defensas de Próxima, envió un mensaje desesperado a la Tierra. No podemos aguantar. Son demasiados. Dios, están atacando civiles. Luego la transmisión se cortó. Cuando llegaron los refuerzos humanos, ya era demasiado tarde. Próxima Centauri había desaparecido. 80 millones de hombres, mujeres y niños borrados de la existencia. La masacre de Próxima sacudió la galaxia. El imperio siempre había sido brutal, pero esto era genocidio. En mundos neutrales, diplomáticos alienígenas susurraban con voz baja, cuestionando por primera vez el poder del imperio. Si una especie joven y feroz como la humanidad podía herir al imperio, quizás no era tan invencible como parecía. Pero la humanidad no buscaba la diplomacia. Buscaba venganza. Después de Próxima, la Armada Imperial se dirigió hacia Epsilon Eridani, otra colonia humana importante. Esperaban otra masacre fácil. Se equivocaron. Esta vez, la humanidad estaba preparada. En cuanto llegó la flota imperial, fueron emboscados. Oculto en el cinturón de asteroides del planeta estaba el mayor despliegue de la flota humana jamás visto. Más de 300 naves, incluyendo el HSS Titán, el nuevo superreadnought humano. La almirante Elizabeth Connors estaba al mando, y tenía un mensaje para el imperio. Esto es por Próxima, bastardos. La batalla fue como nada que el imperio hubiera enfrentado. Los cañones electromagnéticos humanos despedazaban las naves imperiales antes de que pudieran devolver el fuego. Corbetas invisibles se movían entre las líneas enemigas, lanzando ataques devastadores contra los portanaves imperiales. Los lanzas de plasma experimentales del Titán atravesaban escudos como si fueran papel, partiendo cruceros enteros en dos con un solo disparo. Por primera vez en la historia, una gran armada imperial fue aniquilada, y en el centro de todo estaba el Titán. El Doomforth, la nave insignia del imperio, intentó retirarse, pero nunca tuvo la oportunidad. Una andanada completa del Titán perforó sus motores, destrozó su núcleo reactor y partió al monstruoso Dreadnought en dos. El Doomforth, símbolo de la dominación imperial, había desaparecido, y con él se desvanecía la ilusión de invencibilidad del imperio. En la Tierra, la noticia de la destrucción de Próxima había sumido al mundo en el duelo, pero cuando se difundió la victoria del Titán, ese duelo se transformó en rabia. La humanidad estaba cansada de huir. Las fábricas producían naves de guerra a un ritmo sin precedentes. Cada persona capaz de combatir se alistaba. Los científicos trabajaban sin descanso para desarrollar nuevas armas, defensas y estrategias. La flota imperial había llegado para terminar con la humanidad, pero solo había logrado hacerla más fuerte. En el palacio imperial, el emperador estaba solo, mirando los informes de batalla. Próxima había ardido, pero también el Doomforth. La humanidad no estaba rota, estaba resurgiendo. Y por primera vez en su largo reinado, el emperador sintió algo extraño invadir su mente: duda. La Tierra sabía que la guerra no estaba ganada. El imperio aún poseía flotas, ejércitos y planetas incontables, pero ahora la humanidad tenía algo que el imperio nunca había concedido a sus enemigos: esperanza. El imperio había cometido muchos errores a lo largo de su reinado, había aplastado civilizaciones, esclavizado especies enteras y reescrito la historia para glorificar su poder. Pero ninguno fue tan grave como lo que hizo con la humanidad. La masacre en Próxima Centauri fue pensada para infundir miedo, pero despertó algo mucho más peligroso: rabia. La humanidad ya no luchaba solo por sobrevivir, luchaba por venganza. Y estaba a punto de llevar el infierno a las puertas del imperio.
La humanidad había aprendido una dura lección. No podía superar al imperio en números puros. El imperio tenía miles de flotas, soldados incontables y recursos casi ilimitados. Una guerra directa de desgaste sería suicida. Así que la humanidad hizo lo que mejor sabía hacer. Se adaptó. En lugar de luchar de frente, libraron una guerra diferente. Sabotaje, engaño y ataques precisos. Nació la flota silenciosa. Estas eran las naves más letales de la humanidad. Corbetas invisibles, naves infiltradoras y drones de guerra cibernética diseñados para atacar al imperio donde más le dolía. Su primer objetivo, las líneas de suministro imperiales. Aunque el imperio tenía flotas interminables, esas flotas necesitaban combustible, comida y recursos. Su máquina de guerra era enorme, pero no invulnerable. La flota silenciosa lanzó docenas de incursiones clandestinas, atacando centros logísticos, depósitos de combustible y fábricas imperiales. Convoys enteros de suministros desaparecieron sin dejar rastro. Relés críticos de comunicación fueron hackeados y alterados, sembrando caos en las filas imperiales. En mundos ocupados, fuerzas especiales humanas se infiltraban en ciudades e incitaban rebeliones a gran escala, armando a poblaciones esclavizadas con armas imperiales robadas. Ya no era solo guerra, era revolución. La furia del emperador crecía con cada flota perdida, cada fábrica saboteada y cada sistema que caía en la anarquía. Por eso recurrió a su ejecutor más despiadado, el gran inquisidor Malacar. Malacar no era un soldado, era un monstruo. Un estratega cruel y calculador que había aplastado cientos de levantamientos planetarios con una brutalidad indescriptible. Para el imperio, era un héroe. Para sus enemigos, una pesadilla. Sus órdenes eran simples: encontrar a los humanos, aplastarlos y hacerlos sufrir. Su primer movimiento fue atacar los mundos rebeldes, comenzando con Verus, un planeta donde la humanidad había inspirado una insurrección contra el dominio imperial. No envió tropas para pacificar la rebelión. Envió armas biológicas. Una nueva plaga imperial, diseñada para atacar específicamente el ADN humano, fue desatada sobre el planeta. La enfermedad se propagó en horas, convirtiendo a sus víctimas en caparazones retorcidos de agonía antes de la muerte. En 3 días, la población de Verus había desaparecido. El imperio transmitió el horror por toda la galaxia, enviando un mensaje claro: la resistencia es inútil, sométense o sufran el mismo destino. Pero Malacar había calculado mal, porque la humanidad había estado observando. Y ahora venían por él. La humanidad no podía permitir que Malacar continuara su reinado de terror. Su muerte no era negociable. Así que se formó un equipo de operaciones negras, seleccionado de las fuerzas especiales más letales de la Tierra. Su misión era simple: infiltrarse en el núcleo imperial, eliminar a Malacar y enviar un mensaje al imperio de que nadie era intocable. El equipo, conocido solo como Shadow Han, estaba liderado por el comandante Jason Hunt, un hombre con fama de lograr lo imposible. Su infiltración fue meticulosa. Usando códigos de acceso imperial robados, secuestraron un transporte diplomático con destino a la capital imperial. Se movieron por la ciudad como fantasmas, evadiendo la seguridad, hackeando sistemas de vigilancia y colocando trampas explosivas para su escape. Encontraron a Malacar en su fortaleza personal, una fortaleza custodiada por un ejército de soldados imperiales élite. No importó. El primer disparo silenciado de un cañón electromagnético eliminó a sus guardias. El segundo atravesó el cráneo de Malacar. Cuando sonaron las alarmas, Shadow Han ya había desaparecido, dejando un mensaje tallado en el trono de Malacar. Por próxima. El asesinato sacudió al imperio hasta sus cimientos. Nunca antes en su historia alguien de tan alto rango había sido asesinado por un enemigo. Nunca antes el imperio se había sentido vulnerable. El propio emperador ordenó el cierre total de la ciudad, pero era demasiado tarde. Las semillas del miedo ya estaban plantadas. Si Malacar podía morir, nadie estaba a salvo. La guerra estaba cambiando. El imperio había esperado una conquista corta y brutal, pero ahora se convertía en una pesadilla. La mayor ventaja del imperio, su tamaño, se estaba volviendo una desventaja.
Tenía demasiados sistemas que defender, demasiadas cadenas de suministro que proteger y demasiados enemigos surgiendo en las sombras. La humanidad no luchaba contra el imperio de frente. Lo estaba destruyendo desde adentro. Y lo peor de todo, otras especies comenzaban a tomar nota. El imperio había gobernado por milenios porque la galaxia le temía. Pero ahora ese miedo estaba agrietándose. Si la humanidad podía enfrentarse al imperio, tal vez otros también podrían. La humanidad había comenzado esta guerra sola, pero ahora ganaba aliados. Pequeñas rebeliones se transformaban en insurgencias a gran escala. Mundos esclavos se levantaban, inspirados por la resistencia de la Tierra. Incluso dentro del imperio, los susurros de traición se extendían. Oficiales cuestionaban si el imperio era verdaderamente invencible. El emperador sabía que debía actuar rápido. Así que emitió una última orden. Terminen esta guerra. Elimínenlos. No más medias tintas. Desaten toda la fuerza del imperio sobre ellos. La flota más grande de la historia, 5.000 naves de guerra, ejércitos enteros, armas superpoderosas capaces de aplastar planetas comenzaron a movilizarse. Sería una guerra como ninguna otra que la galaxia hubiera visto. O la humanidad caería, o el imperio mismo ardería. El imperio finalmente se comprometía a una guerra total. La flota de aniquilación imperial, con 5.000 naves, inició su marcha hacia la Tierra y las colonias humanas restantes. Nunca antes se había reunido tal armada. Dreadnoughts asesinos de planetas, legiones enteras de infantería cibernética y armas experimentales del día del juicio final, capaces de desgarrar lunas. Esto no era solo una invasión, era exterminio. El emperador dio una orden simple: no tomar prisioneros, no dejar sobrevivientes, reducir sus mundos a polvo. La cuenta regresiva para la última resistencia de la humanidad había comenzado. Bajo la superficie de la base Luna, los líderes de la humanidad se reunieron. La almirante Elizabeth Connors estaba en el centro de la sala de guerra, rodeada de los mejores estrategas militares, científicos y líderes rebeldes de toda la galaxia. Una proyección holográfica mostraba la flota del imperio avanzando como una ola gigante. El silencio en la sala era pesado. «Estarán aquí en menos de un mes», dijo un oficial con voz grave. «No podemos detenerlos, son demasiados», se escuchó un murmullo de incertidumbre. A pesar de todas sus victorias y resistencia, ¿cómo podría la humanidad ganar contra una fuerza tan masiva? Pero Connors se negó a aceptar la derrota. Tomó una respiración profunda y golpeó la mesa con el puño. «No necesitamos derrotarlos de frente», dijo. «Solo tenemos que romperlos». Las miradas se volvieron hacia ella. «No podemos ganar una guerra de desgaste», continuó. «Pero, ¿y si les quitamos la voluntad de luchar? ¿Y si los golpeamos donde más duele?». Se giró hacia el mapa holográfico y señaló el mundo del trono imperial. Un silencio atónito siguió. «¿Estás sugiriendo atacar la capital imperial?», preguntó un comandante. «Sí», dijo Connors. «Si asesinamos al emperador y destruimos su estructura de mando, el imperio colapsará desde adentro». Era una locura. Imposible. Pero también era su única oportunidad. El plan era audaz, temerario, quizás suicida. Un equipo de ataque con los mejores guerreros humanos, liderado por el comandante Jason Hunt, infiltraría el mundo del trono imperial para eliminar al emperador. Mientras tanto, la flota humana restante, apenas 300 naves, lanzaría un asalto desesperado para distraer y alejar a la mayor parte de la flota de aniquilación lejos de la Tierra. Era un riesgo. Si fallaban, la Tierra quedaría indefensa. Pero si tenían éxito, el imperio caería. 3 semanas después, el cielo ardía. La flota de aniquilación imperial llegó, descendiendo sobre el sistema solar como una tormenta de fuego. Sus naves de guerra tapaban las estrellas, sus armas brillaban con la energía de 1000 soles. La flota de la Tierra, superada en número 15-1, cargó sin dudar. Los cañones electromagnéticos dispararon. Explosiones ondularon por el vacío. Las naves humanas maniobraban con letal precisión, derribando naves imperiales 10 veces más grandes. Pero por cada nave imperial destruida, 10 más tomaban su lugar. La batalla fue una masacre.
Pero era una distracción. Porque mientras el caos rugía en órbita, una única nave infiltradora oculta se deslizó entre la carnicería, rumbo al corazón del imperio. El mundo del trono imperial era una fortaleza protegida por legiones de soldados, defensas controladas por IA y escudos planetarios más fuertes que cualquier cosa que la humanidad hubiera enfrentado. Pero la humanidad estaba preparada. Usando códigos de acceso imperial robados, el equipo de infiltración evitó el bloqueo planetario y aterrizó dentro del gran palacio. Se movieron como fantasmas, eliminando guardias con cañones electromagnéticos silenciosos y espadas energéticas. Cada paso los acercaba más a su objetivo, la cámara personal del emperador. Entonces sonaron las alarmas. Habían sido descubiertos. Las puertas de la sala del trono se cerraron de golpe detrás de ellos. Y allí, sentado en su trono dorado, estaba el emperador mismo. No tenía miedo. ¿Creen que pueden matar a un dios? Se burló, levantándose. Sus túnicas blindadas brillaban con energía protectora y sus manos resplandecían con tecnología prohibida. Entonces la sala estalló en caos. La Guardia Imperial irrumpió disparando. Los humanos lucharon como demonios, moviéndose con velocidad imposible. Sus armas desgarraban a los guerreros élite como si fueran papel. Y entonces Hunt cargó contra el emperador. Se enfrentaron en el centro de la cámara, guerrero contra dios. Los escudos de energía destellaban, las espadas chocaban. El emperador peleaba con fuerza sobrehumana, sus golpes enviaban ondas de choque por la sala. Pero Hunt no se detuvo. Luchaba no por gloria ni poder, sino por cada mundo destruido por el imperio, por cada niño asesinado en Próxima, por cada ciudad reducida a cenizas, por el futuro de la humanidad. Y entonces asestó el golpe final. Un solo disparo de cañón electromagnético, a quemarropa, en el cráneo del emperador. El casco dorado se hizo añicos. El cuerpo del emperador cayó. Y con él, el imperio murió. La muerte del emperador sacudió a toda la galaxia. La estructura de mando imperial colapsó de la noche a la mañana. Sin su dios rey, los almirantes del imperio se enfrentaron entre sí por el poder. Algunos se rindieron, otros huyeron y muchos fueron ejecutados por sus propios oficiales. La flota de la Tierra, al borde de la destrucción, vio cómo las fuerzas imperiales se desmoronaban. La victoria era suya. Meses después, la guerra terminó. El otrora poderoso imperio galáctico se había desmoronado en el caos. Mundos enteros declararon su independencia, prometiendo nunca más inclinarse ante la tiranía. Y en el centro de todo estaba la humanidad. Victoriosa. Ya no eran los perseguidos ni los débiles. Eran los liberadores de la galaxia. La almirante Connors estaba en el puente del Titán, mirando las estrellas. La guerra había terminado, pero el futuro apenas comenzaba. La humanidad no solo había sobrevivido, había ganado. La guerra terminó, pero las cicatrices que dejó tomarían siglos en sanar. El antaño poderoso imperio galáctico había desaparecido, sus flotas hechas pedazos, su élite gobernante muerta o escondida. Lo que quedaba eran mundos fragmentados luchando por definir su futuro. Y en el corazón de todo eso estaba la humanidad. Por primera vez en la historia, la Tierra no era solo otro mundo en la galaxia. Era su centro. Tras la guerra, los antiguos territorios imperiales cayeron en el caos. Sin el gobierno del emperador, señores de la guerra surgieron, cada uno tratando de forjar su propio dominio. Algunos buscaban restaurar el antiguo orden. Otros veían una oportunidad para la libertad. La humanidad tenía una elección: conquistar o reconstruir. La guerra les había costado miles de millones de vidas. La tentación de vengarse en los antiguos mundos imperiales era fuerte. Muchas voces en el nuevo gobierno de la Tierra argumentaban que la humanidad debería tomar el trono para sí misma, gobernando la galaxia como antes lo hizo el imperio. Pero la almirante Connors, ahora la líder más respetada en la historia humana, solo tenía una respuesta. No luchamos por conquista, luchamos para terminar con la tiranía. Así que la humanidad tomó un camino distinto. En lugar de gobernar por miedo, la Tierra ayudó a los mundos fragmentados a formar una nueva alianza, basada en defensa mutua, comercio y cooperación. No era un imperio.
Era una república. La Federación de Sistemas Unidos nació, una coalición de antiguas colonias imperiales, mundos recién liberados y civilizaciones alienígenas que habían sufrido bajo el dominio imperial. Por primera vez en la historia galáctica, el poder se compartía, no se acumulaba en una sola especie. Y en su centro estaba la Tierra. No como conquistadores, sino como la chispa de una nueva era. No todos aceptaron el nuevo orden. Algunos almirantes imperiales se negaron a rendirse, refugiándose en las sombras, reuniendo restos de la flota y prometiendo venganza. Entre ellos estaba el gran almirante Bortus, una vez el señor de guerra más confiable del emperador, ahora líder de una fuerza remanente fragmentada. Había visto caer a su dios, pero se negaba a creer que la guerra había terminado. Nos levantaremos de nuevo, prometió a sus seguidores. Quemaremos la tierra hasta los cimientos. Huyó más allá de los sistemas conocidos, desapareciendo en las regiones oscuras del espacio. Rumores hablaban de bases imperiales secretas, flotas ocultas esperando el día en que pudieran contraatacar. Así que la guerra no terminó realmente. Simplemente cambió. La flota silenciosa, antes la fuerza sombra de la humanidad durante la guerra, fue reorientada para una nueva misión. Cazar los últimos restos del imperio. Encontrarlos. Eliminarlos. La guerra pudo haber terminado, pero la humanidad nunca permitiría que otro imperio volviera a levantarse. Con la paz comenzando a afianzarse, la humanidad finalmente volvió sus ojos más allá de la guerra. Durante siglos, la Tierra había estado a la defensiva, siempre luchando, siempre esforzándose por sobrevivir. Pero ahora, por primera vez, podía mirar las estrellas con esperanza. La primera expedición humana más allá de las antiguas fronteras imperiales puso rumbo a un mundo lejano y desconocido. Un mundo intacto por la guerra. Un mundo donde la humanidad podría construir algo nuevo. Mientras las naves colonizadoras dejaban la órbita terrestre, llevando a miles de pioneros hacia un nuevo comienzo, un mensaje se transmitió por toda la galaxia. No somos conquistadores. Somos exploradores. Somos constructores. Y ningún imperio, ningún tirano, volverá a silenciarnos. La humanidad comenzó esta guerra como los débiles. Ahora eran el futuro. A pesar de la esperanza, a pesar de las victorias, una cosa seguía siendo segura. La galaxia seguía siendo un lugar peligroso. Siempre habría quienes buscaran el poder a través del miedo. Quienes creyeran que podían aplastar a los débiles. Pero ahora había un nombre que inspiraba terror en el corazón de los tiranos. Un nombre que había puesto de rodillas al imperio más grande de la historia. Humanidad. Y a cualquier futuro imperio que se atreviera a levantarse, la flota humana siempre estaría esperando.